Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el objeto de estudio 5 y la clase pasada veíamos el tema del colesterol, pero lo referente a la síntesis del colesterol, y hoy vamos a abordar dos puntos más referentes al colesterol, uno que tiene que ver con el mecanismo o la ruta metabólica por el cual el colesterol se convierte a hormonas esteroideas, y luego los mecanismos por los cuales el colesterol se convierte en ácidos y sales biliares, que eso se conoce como la degradación del colesterol. Es la parte 12 de su guía de temas desglosados. Estos temas se los recomiendo que los revisen del libro de Ferrier, y aunque en el libro viene primero lo de ácidos y sales biliares y luego lo de hormonas esteroideas, nosotros aquí en la clase lo vamos a revisar tal cual como viene aquí. Entonces vamos a comenzar con los conceptos del colesterol como el precursor de las hormonas esteroideas. Recuerden que el colesterol, guarden silencio por favor, chicos. Recuerden que el colesterol no solo es esencial para las membranas celulares, sino que también actúa como el precursor central de todas las hormonas que se denominan hormonas esteroideas. Y dentro de estas hormonas hay tres grupos que nosotros podemos identificar: los llamados glucocorticoides, como el cortisol; los mineralocorticoides, como la aldosterona; y las hormonas sexuales, que pueden ser andrógenos como la testosterona, estrógenos como el estradiol, y los progestágenos como la progesterona. Entonces, a partir del colesterol, y aquí están algunas de las estructuras que ya hemos revisado, todas estas con su núcleo esteroideo, se derivan todas estas hormonas esteroideas. A los glucocorticoides y mineralocorticoides se les llama en conjunto como corticosteroides. Entonces, cuando ustedes tengan ese concepto o ese término corticosteroides, sepan que abarca a estos dos grupos. ¿En dónde se sintetizan las hormonas esteroideas? Pues lo hacen en diferentes tejidos y especializados en diferente tipo de hormona. La corteza suprarrenal sintetiza el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Los ovarios y la placenta, los estrógenos y los progestágenos, mientras que los testículos pues sintetizan la testosterona. En esta imagen, ahorita la vamos a ver a más detalle, ustedes pueden ver que a través de la hormona luteinizante y la folículo estimulante y la corticotropina, pues entonces se pueden generar en la corteza suprarrenal, en los ovarios o en los testículos, las hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Vamos a revisar los pasos, algunos como conceptos claves antes de meternos ya a la ruta completa de la síntesis de las hormonas esteroideas. El primer paso en la síntesis es que el colesterol se transporta hacia la mitocondria, en donde hay una enzima que se llama desmolasa mitocondrial o CYP11A1, y lo que hace es convertir el colesterol en una molécula que se llama pregnenolona. Y esa pregnenolona es el intermediario inicial común para todas las vías esteroides. Y aquí ustedes lo pueden ver. Está el colesterol, en esta reacción lo lleva a cabo la desmolasa mitocondrial, genera la pregnenolona y a partir de ahí, de ella, se generan el resto de las hormonas esteroideas. De la pregnenolona se genera la progesterona, de aquí el cortisol, la aldosterona, la testosterona y el estradiol. Entonces, esta es la ruta, y el paso inicial entonces es la conversión del colesterol a la pregnenolona. ¿Cómo se transportan las hormonas en la sangre? Pues hay que recordar que estas hormonas son hidrofóbicas porque tienen este anillo fusionado que es insoluble en agua, por lo tanto requieren transportadores específicos o proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras son estas, yo aquí les pongo la representación de cómo se va transportando la testosterona en el torrente sanguíneo, y las tres principales proteínas que se utilizan como transporte. Está la albúmina, que es un transportador inespecífico, por ejemplo, puede transportar la aldosterona. También está existen globulinas específicas.
Y aquí dos ejemplos de ellas son la transcortina, que esta es su estructura y que transporta específicamente al cortisol, y la globulina fijadora de hormonas sexuales, que se abrevia SHBG, y pues que su función es transportar hormonas sexuales. Entonces recuerden siempre que las hormonas derivadas del colesterol sí o sí requieren proteínas que las transporten en el suero o en el plasma de nuestra sangre. ¿Qué importancia clínica tiene que nosotros y ustedes que van a ser futuros médicos o que son futuros médicos podamos entender la importancia de las hormonas esteroideas? Es que estas hormonas o su producción o su metabolismo se asocia con varias enfermedades, muchas de ellas a consecuencia de deficiencias enzimáticas, y estas deficiencias enzimáticas, que pueden ser cuestiones genéticas, pueden dar enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Addison, que es una hiperplasia suprarrenal congénita, o síndromes en donde hay un exceso o un déficit hormonal de hormonas esteroideas, y aquí un ejemplo clásico es el síndrome de Cushing, que se da por un exceso de corticoides. Entonces, por eso las estamos estudiando y por eso en primer semestre ustedes deben de entenderlas, porque cuando avancen en las materias de su carrera, pues seguramente van a volver a abordar estos conceptos, pero ya relacionados completamente a patologías en específico que estén viendo en ese momento. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se sintetizan. Ahora sí ya es el proceso de síntesis y las reacciones. La síntesis esteroidea inicia con el colesterol como el precursor. Si en el primer paso hay un acortamiento de la cadena lateral del colesterol y luego se modifica el núcleo esteroideo mediante hidroxilaciones. La reacción inicial y limitante es la conversión del colesterol, que tiene 27 carbonos, en la pregnenolona, que tiene ya 21 carbonos, y la enzima dijimos que se llamaba desmolasa mitocondrial, y requiere NAD fosforilado reducido y oxígeno. ¿En dónde se localiza esa reacción? En la membrana interna de la mitocondria. Si ustedes ven esta imagen de aquí, se ve como a través de los receptores que nosotros tenemos en los tejidos para que entre el colesterol, que son los receptores de LDL, pues entra el colesterol, primero forma un endosoma y luego se libera aquí, y luego hay unos transportadores que permiten que el colesterol llegue hasta la membrana interna de la mitocondria, en donde está esta desmolasa mitocondrial del citocromo P450 y convierte al colesterol en la pregnenolona. ¿Qué le hizo? Le recortó la cadenita de 27 carbonos, la dejó en 21 y luego va a sufrir modificaciones o sufre modificaciones del núcleo esteroideo para generar el resto de las hormonas esteroideas a través de principalmente hidroxilaciones. El colesterol que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, recuerden que puede venir de novo o generarse desde la acetilcoenzima A, como lo que vimos en la clase pasada. También puede ser captado por las lipoproteínas, o sea, esta célula, si ustedes se fijan, nos está diciendo que hay síntesis de novo, también puede venir de las lipoproteínas, o puede haber ésteres de colesterilo almacenados adentro de la célula que cuando se requieren se liberen el colesterol y sigan este caminito. El transporte del colesterol hacia la mitocondria es regulado por una proteína que se llama STAR y este transporte por este STAR es un punto de control importante para que se conviertan el colesterol pues en la pregnenolona. Y nuevamente, la pregnenolona es el precursor inmediato de todas las hormonas esteroideas. ¿Dudas de esto? ¿En dónde se lleva a cabo la conversión de colesterol a pregnenolona? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver la síntesis del resto de las hormonas esteroideas y nos dice, les voy a leer estos puntos y luego nos vamos a ir a la imagen, ¿ok? Nos dice que a partir de la pregnenolona se forma la progesterona. La progesterona, que ya es una hormona esteroidea, se modifica por hidroxilación sucesiva en el retículo endoplásmico y en la mitocondria o en las mitocondrias. La mayoría de las enzimas involucradas pertenecen a la familia del citocromo P450 y cuando hay deficiencias de estas enzimas, se provoca un bloqueo en la síntesis de pues, esta cadenita o esta cascada de síntesis y generan acumulación de los precursores
y eso da desequilibrios severos que se manifiestan como algunas enfermedades. Estos trastornos, de cuando hay un bloqueo aquí, que de hecho esta imagen es muy buena porque ustedes van a ver aquí en rojo algunos de las carencias que hay de las hormonas en la síntesis de hormonas esteroideas, en conjunto se llaman hiperplasias suprarrenales congénitas, ¿ok? Entonces ahora sí vamos acá y déjenme nada más, les voy ampliando un poquito la imagen para que la puedan ver con mayor facilidad. Salud. Entonces dijimos que el primer paso es que el colesterol de 27 carbonos por la desmolasa se convierte en pregnenolona que tiene 21 carbonos. La pregnenolona por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a convertir en la progesterona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si se fijan y se van a ir fijando a lo largo de estas enzimas que vamos a revisar, son enzimas que se llaman hidroxilasas o deshidrogenasas. Cuando hay reacciones de deshidrogenación, entonces hay reacciones del tipo óxido-reducción, y cuando la enzima es una hidroxilasa, pues entonces se van a llamar hidroxilasa. Si es una liasa, es que va a romper, y hay una en específico que se llama aromatasa y va a formar un grupo aromático, ¿ok? Entonces, de la pregnenolona se convierte a progesterona, y de la progesterona puede, a través de la 21-alfa hidroxilasa, que pone un hidroxilo en el carbono 21, convertirse en 11-desoxicorticosterona, o a través de la 17-alfa hidroxilasa, poner un hidroxilo en el carbono 17 y formar la 17-alfa hidroxiprogesterona. Luego, esta 17-alfa hidroxiprogesterona, por una liasa, la 17-20 liasa, va a formar el 11-desoxicortisol y la androstenodiona. A ver, no, ya me acordé. Por la 17-20 liasa va a romper el 17 y el 20 y va a generar la androstenodiona. Si se fijan, ya no tiene 21 carbonos, tiene 19 porque eso hizo esto la liasa. Lo que ocurre es que la 21 hidroxilasa puede tomar también a la 17-alfa hidroxiprogesterona y esta puede formar el 11-desoxicortisol. Posteriormente, si se fijan, cada una de estas líneas es una ruta diferente. La que venía de la progesterona directamente y formó 11-desoxicorticosterona, ahora por la 11-beta hidroxilasa va a formar la corticosterona y luego por la 18-alfa hidroxilasa va a formar la aldosterona. Entonces aquí está una de las hormonas esteroideas que ustedes ya reconocen y todas, dijimos, venían de la pregnenolona, posteriormente la progesterona, y pues acá por esta ruta de acá de la 21 hidroxilasa, 11-20 hidroxilasa y 18-alfa hidroxilasa se forma la aldosterona. ¿Qué pasa con la 11-desoxicortisol? Actúa la 11-20 beta hidroxilasa y forma al cortisol. Y luego con la androstenodiona, que tiene 19 carbonos, actúa la 17-20 hidroxiesteroide deshidrogenasa y forma la testosterona, que esta ya es otra de las hormonas que ustedes reconocen. Y luego viene la aromatasa y forma el estradiol. El estradiol en su estructura, déjenme ver si en la imagen que les puse acá viene la estructura del estradiol, lo pueden identificar porque tiene un grupo aromático. De hecho es este que está acá arriba, miren. ¿Se acuerdan que los grupos aromáticos son los que tienen al benceno? ¿Ok? Entonces, la aromatasa es una enzima esencial para convertir la testosterona en estradiol y formar este grupo aromático en el estradiol. ¿Dudas? Disculpe, nomás el único paso que no me quedó tan claro es el de la conversión de 17-alfa hidroxiprogesterona a 11-deoxiprogesterona y 11-deoxiprogesterona. Sí, el paso de aquí, de la 17-alfa a la 11, ¿verdad? Sí. Es que yo generé la confusión porque dije de inicio que esta era la enzima que lo hacía y no. Quien lo hace es la 21-alfa hidroxilasa. O sea, la 21-alfa hidroxilasa puede actuar directamente sobre la progesterona para formar el 11-desoxicorticosterona o puede actuar sobre la 17-alfa hidroxiprogesterona para formar el 11-desoxicortisol. ¿Sí? La misma, sí.
Una disculpa, es que sí lo dije mal al principio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ahora vamos a hablar poquito de cada una de estas hormonas en términos de cómo se secretan. El cortisol se produce en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. Aquí está la imagen de la corteza suprarrenal para que ustedes se acuerden de eso. ¿Cuál es el estímulo para que nosotros produzcamos cortisol? Ahora que está tan de moda decir que estamos con sobrepeso por cortisol. El estrés, ¿verdad? El estrés y luego pues va a incidir en el hipotálamo y luego en la hipófisis y esta hormona activa la síntesis y la secreción del cortisol. Es una vía de señalización que está mediada por AMP cíclico y los efectos del cortisol son aumentar la gluconeogénesis y regular la respuesta inmune e inflamatoria. Tiene una retroalimentación negativa. Niveles altos del cortisol inhiben a estas enzimas en el hipotálamo pues para poder bloquear la síntesis de este cortisol. Aquí están abreviados los puntos que acabo de mencionar. Aumenta la gluconeogénesis, tiene acción antiinflamatoria y descomposición de proteínas en el músculo. Ahora, la aldosterona, que también se produce en la corteza suprarrenal, pero en lugar de estar en la zona fasciculada, lo hace en la zona glomerulosa. Su estímulo es más bien por iones de sodio y de potasio plasmáticos y por el aumento de otra enzima que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 se genera a partir del angiotensinógeno, que se produce en el hígado, el cual se convierte a renina en el riñón y luego a angiotensina y luego la enzima convertidora de angiotensina termina formando la angiotensina 2, que entonces dijimos que esta es la que va e induce la liberación de la aldosterona. La vía de señalización es por fosfatidilinositol, no por AMP cíclico como en el del cortisol, y tiene el efecto, o esta aldosterona, su efecto es sobre la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio, por lo tanto el aumento de la presión arterial. Si se fijan, el cortisol está relacionado más bien con procesos que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos, como la gluconeogénesis, mientras que la aldosterona tiene que ver con el metabolismo de los iones y la presión sanguínea, ¿sí? ¿Cómo dijimos que se llamaban en conjunto la aldosterona, el cortisol y todas las hormonas de este tipo? ¿Cómo? ¿Seguros? Sí, aquí están. Glucocorticoides y Muy bien. Ahora, los andrógenos suprarrenales se sintetizan en la zona reticular y también en la fasciculada. Y estos, el DHEA y la androstenodiona, son precursores que se van a convertir posteriormente en la testosterona y en los estrógenos en los tejidos periféricos. Mientras que cuando hablamos de la secreción gonadal de estas hormonas esteroideas, pues esta también está regulada por el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas a través de las hormonas o a través de la liberación de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante, y también esta es una vía de señalización mediada por AMP cíclico. Voy a hacer un poquito más grandes las imágenes para que ustedes vean ahora sí con detalle esta de acá. Lo que nos dice es que hay factores de liberación en el hipotálamo que dan y en la hipófisis para la producción o la liberación de la hormona luteinizante que induce la síntesis de testosterona en las células de Leydig de los testículos, induce la ovulación en las mujeres y estimula la síntesis de estrógenos y progesteronas en el cuerpo lúteo. Mientras que la folículo estimulante estimula la secreción de los estrógenos en mujeres o los andrógenos en los hombres, promueve la espermatogénesis en los testículos y la ovogénesis en los ovarios. Y la corticotropina estimula la secreción pues, de los glucocorticoides, y esta imagen entonces lo que nos dice es que todo está controlado a nivel de la hipófisis y del hipotálamo a través de otros mediadores que finalmente van y tienen su incidencia en la corteza suprarrenal, en los ovarios o en los testículos. Y acá nada más nos vuelve a resumir de manera general las funciones de los estrógenos, que pues yo creo que muchos de nosotros ya las conocemos. Controlan el ciclo menstrual,
promueven el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. En el caso de la progesterona, es la que está presente en la fase secretoria del útero y de las glándulas mamarias, y ayuda a la progesterona a la implantación y maduración del óvulo fertilizado durante el proceso del embarazo. En el caso de la testosterona, que se produce en los testículos, pues estimula la espermatogénesis, promueve el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas, promueve el anabolismo y la masculinización del feto. Entonces, estas son las hormonas sexuales, o aquí estamos hablando de las hormonas sexuales, y en la anterior hablábamos de los glucocorticoides, corticosteroides, que incluyen a los glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Dudas de esta parte? Ya para finalizar esta parte de la clase, vamos a ver cómo actúan esas hormonas. Las hormonas esteroideas difunden a través de la membrana celular. Dijimos que iban transportadas por un transportador que les permitía viajar en el plasma, pero cuando se acercan ya a la membrana, difunden a través de ella y se unen a receptores. Aquí está un ejemplo de este receptor. Este receptor puede ser citosólico o incluso puede ser nuclear, pero finalmente lo que hacen es que estas hormonas llegan al núcleo de la célula, y en el núcleo de la célula se unen a elementos reguladores para inducir la transcripción o la traducción de genes y la síntesis de proteínas específicas, que estas proteínas pues son las que van a ir a dar el efecto que está llevando esa hormona. Los mecanismos en común los comparten las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas, la vitamina D y el ácido retinoico. Entonces hay una señalización que implica que esas hormonas tienen que llegar al núcleo para poder hacer que se expresen proteínas para que puedan tener la función. ¿Y qué pasa después con las hormonas esteroideas cuando ya cumplieron su función? Pues estas son inactivadas en el hígado, y esa inactivación en el hígado puede ser o incluye la reducción de los dobles enlaces, se hidroxilan de manera adicional, además se pueden conjugar con el ácido glucurónico o con sulfatos, y tenemos vías de excreción que son entre el 20 y 30% en la bilis, y esto se excreta en las heces, y el resto por la orina como metabolitos hidrosolubles. Entonces nosotros las procesamos en el hígado y luego las excretamos como ya un metabolito soluble, ¿ok? ¿Dudas del colesterol como precursor de hormonas esteroideas? Bueno, entonces vamos a la segunda parte, que es la degradación del colesterol. Y yo creo que les voy a repetir como 5 veces esto a lo largo de esta parte, que nos dice que los humanos no pueden romper el anillo del colesterol. Así como rompemos la glucosa o los ácidos grasos y terminamos formando dióxido de carbono y agua, el anillo de colesterol no se puede romper. En su lugar, lo que hacemos es que lo eliminamos, y entre comillas lo eliminamos porque en realidad eliminamos bien poquito colesterol, lo eliminamos mediante su conversión a ácidos y sales biliares, la cual es su principal ruta de eliminación. Lo secretamos directamente en la bilis, que lo lleva a el intestino, siendo esta la segunda forma en la que nosotros podemos, digamos, eliminar el colesterol. En el intestino, parte del colesterol es modificado por las bacterias intestinales y se forma cropostanol y colestanol, que son isómeros reducidos del colesterol, y estos compuestos, junto con el colesterol no absorbido, constituyen a lo que nosotros denominamos esteroles fecales neutros. Entonces, el colesterol que anda ahí libre y que pasa al intestino se convierte en estos dos por acción bacteriana, y luego son los que nosotros reconocemos en las heces como esteroles neutros. Sin embargo, la mayor cantidad del colesterol se convierte en ácidos y sales biliares. ¿Sí se acuerdan que los ácidos y sales biliares servían para la emulsificación de los lípidos? Bueno, entonces ahorita vamos a revisar algunos conceptos que ya habíamos medianamente mencionado. ¿Cómo son los ácidos biliares? Obviamente, pues derivan del colesterol, son esteroides, ustedes pueden ver aquí la estructura, pero contienen estos 24 carbonos. Presentan 2 o 3 grupos hidroxilo. El colesterol solo presentaba 1. Estos ya tienen 2 o 3,
Ustedes ven aquí arriba la estructura del ácido cólico, que tiene 3 hidroxilos, y ven la del ácido quenodesoxicólico, que tiene 2 hidroxilos. Además, estos ácidos pues se llaman ácidos biliares porque en la cadenita del colesterol, que antes tenía hasta el número 27 y hoy llega hasta el 24 es un grupo carboxilo. Aquí está este grupo carboxilo y aquí está este grupo carboxilo. Eso le da un pK más o menos de 6 y le permite existir en la mitad como un ácido biliar que está protonado y la mitad como una sal biliar que está desprotonada. Ahí les voy a decir cómo se convierten estos ácidos biliares en sales biliares. De todas maneras, en ambas formas, los grupos hidroxilos, ya sea en los ácidos o las sales biliares, los grupos hidroxilos están en posiciones alfa y eso dice por debajo del plano. Ustedes están viendo la imagen del colesterol así en plano. Si ustedes la voltearan así, estarían por abajo del plano los hidroxilos, estos que están aquí sombreados en blanco, ¿ok? Mientras que los grupos metilo, o sea, este y este y este y este, están hacia arriba del plano. ¿Por qué sirve eso? Esta disposición les hace que tengan, imagínense que esta es la estructura plana del colesterol, hacia abajo hidroxilos, hacia arriba metilos, es decir, hacia arriba lo insoluble, hacia abajo lo soluble, y eso lo convierte en una molécula anfipática, que acuérdense que su función era ir a solubilizar las grasas que tenemos pues de la dieta, y entonces eso le facilita tener esta conformación de los hidroxilos hacia abajo y los metilos hacia arriba. Acuérdense que los hidroxilos sí son solubles, los metilos no. Y eso es lo que dice en este punto. Le confiere una cara polar y una cara apolar, haciéndolo anfipático. Estos ácidos biliares actúan como agentes emulsionantes en el intestino y ayudan a solubilizar y preparar los lípidos dietéticos, por ejemplo, los tracilgliceroles, para su digestión por las enzimas pancreáticas. Los ejemplos o los ácidos biliares primarios son el ácido cólico, que tiene 3 hidroxilos, y el ácido quenodesoxicólico. ¿Qué otra diferencia, además de los hidroxilos adicionales, del recorte de la cadena, ustedes pueden ver con respecto a la estructura del colesterol? De hecho, pueden sacar la hojita que hicieron ayer y vean qué diferencias se encuentran en la estructura del colesterol que venía en la primera hojita. Hay una muy fácil, en el anillo B. El doble enlace también se pierde. Muy bien. Vamos a ver cómo se sintetizan. La síntesis de los ácidos biliares se lleva a cabo en el hígado a través de una vía que tiene múltiples etapas y también que tiene múltiples organelos. Inicia con la modificación del colesterol para, por supuesto, insertarle grupos hidroxilos en posiciones específicas. Luego, miren lo que les acabo de preguntar, se reduce el doble enlace del anillo B y luego se corta la cadena lateral para perder 3 carbonos y se le agrega el grupo carboxilo. Esto no se les vayan a olvidar, son las modificaciones que se hacen para formar un ácido biliar. Y si se fijan, son cosas diferentes a lo que ocurría con las hormonas esteroideas. Aunque allá también había hidroxilaciones, había recortes, este tiene como mucha puntualidad en la adición de uno o dos hidroxilos, ya sea el ácido cólico desoxicólico, quitar sí o sí el doble enlace del anillo B y poner este carboxilo. Primero se forman los ácidos biliares primarios, el ácido cólico, que es un triol, que tiene 3 hidroxilos, y el ácido quenodesoxicólico, que es un diol o que tiene 2 hidroxilos. La enzima clave para la síntesis de los ácidos biliares se llama 7-alfa hidroxilasa. Esta no participa en la vía de las hormonas esteroideas, si no la vayan a confundir, porque allá había una que se llamaba 17-alfa hidroxilasa. La de los ácidos biliares es 7-alfa hidroxilasa. Es también una monoxigenasa del citocromo P450 asociada al retículo endoplásmico y esta cataliza la etapa limitante de la velocidad de hidroxilación. Y adivinen en qué carbono pone el hidroxilo. En el 7, muy bien, del núcleo esteroideo.
y esta es regulada negativamente por los propios ácidos biliares en un proceso de retroalimentación negativa. Lo que ustedes ven aquí pues es la conversión del colesterol por la colesterol 7-alfa hidroxilasa hacia la 7-alfa primero hidroxicolesterol, que le puso en el carbono 7 este hidroxilo, y luego de aquí se le agrega otro hidroxilo, se recorta la cadena, se le pone el carboxilo, se le elimina este doble enlace y se forma el ácido cólico, que es un triol, y luego puede ya solo con estos dos hidroxilos quitársele el doble enlace, recortar la cadena, poner el carboxilo y formar el ácido quenodesoxicólico. ¿Sí? Ahora, antes de salir del hígado, los ácidos biliares primarios, es decir, el ácido cólico, el ácido quenodesoxicólico, se conjugan con algún aminoácido que puede ser glicina o puede ser la taurina. Yo sé que ustedes la taurina la han oído mencionar más en el Red Bull o en el Monster Energy, pero sepan, si no lo sabían, sepan aquí en bioquímica que la taurina es un derivado del metabolismo de la cisteína, o sea, viene de un aminoácido. Y tanto el ácido cólico como el quenodesoxicólico se pueden conjugar uniendo el amino de estos aminoácidos con el carboxilo del ácido biliar. Y entonces nos pueden dar 4 combinaciones posibles. Y aquí están 2 de ellas. Si el ácido cólico se combina con la glicina, vean ustedes, aquí está el carboxilo del ácido cólico y el amino de la glicina. Este es el equivalente a lo que nosotros veíamos como enlace peptídico, entre un amino y un carboxilo. Nada más que aquí el carboxilo lo tiene el ácido biliar, aquí lo tiene el aminoácido, el amino. Entonces, esta unión hace que se forme el ácido glicocólico, porque combina la glicina con el ácido cólico. En el ejemplo de acá abajo, tenemos al ácido quenodesoxicólico unido a la taurina, y entonces forma el ácido tauroquenodesoxicólico. Pero también podría existir el ácido taurocólico o el ácido glicoquenodesoxicólico. Son 4 opciones porque tenemos 2 tipos de ácidos y 2 tipos de aminoácidos. ¿Ok? ¿En qué proporción los producimos? Se conjugan mucho más con la glicina que con la taurina en una proporción de 3:1. Entonces hay más conjugados, ácidos biliares conjugados con la glicina que con la taurina. ¿Qué importancia tiene que se pegue al aminoácido el ácido biliar? Pues le disminuye el pK al ácido biliar, eso genera grupos ionizados cargados negativamente a pH alcalino y eso hace que mejore su solubilidad en agua. Entonces, estas que también son llamadas sales biliares o sales conjugadas, son más solubles en el agua y como resultado tienen más eficiencia como detergentes durante la digestión de los lípidos. Entonces, tanto los ácidos biliares como las sales biliares conjugadas, que ya son cuando se les pega el aminoácido, tienen participación en la emulsión, pero estas tienen la ventaja de ser mucho más solubles y ayudar de una mejor manera en su característica detergente. ¿Dudas de esto? 2 conceptos sencillos que ustedes deben de reconocer. Ácidos biliares son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, los primarios. Tienen su carboxilo libre, por eso se llaman ácidos. Y en los que ustedes van a leer como sales biliares son los que ya tienen conjugado el aminoácido, que puede ser glicina o taurina. ¿Ok? Por eso aquí entre paréntesis los ponen una sal biliar ya cuando está conjugada. Y luego, déjenme les digo que, aquí les pongo una nota importante, las sales biliares proporcionan el único mecanismo significativo para la excreción del colesterol, ya sea como producto metabólico del colesterol o como solubilizador del colesterol en la bilis. Entonces, esto que es la síntesis de sales y ácidos y sales biliares es la única forma que tenemos nosotros de excretar el colesterol. Cuando nosotros ya tenemos formados en el hígado los ácidos biliares, ahorita vamos a ver que hay un ciclo denominado ciclo enterohepático. Quiere decir que estas circulan entre el intestino y el hígado. Y cuando pasan al intestino, la flora intestinal tiene efectos sobre esas sales biliares.
¿Qué es lo que hacen las bacterias con estas sales biliares? Principalmente dos cosas. Las desconjugan, es decir, le quitan la glicina y la taurina y las vuelven a convertir en ácidos biliares que ahora se denominan ácido biliar secundario. Se llaman secundarios porque no nacieron siendo un ácido biliar, sino que eran una sal biliar y las bacterias le quitaron después el aminoácido. Esas se conocen como ácidos biliares secundarios. Y también las bacterias lo que hacen es deshidroxilarlo del hidroxilo del carbono 7. Estas transformaciones ocurren en el intestino grueso, especialmente en el colon. Y esta tablita se las puse para que les sea mucho más sencillo lo que pasa en la transformación de estos ácidos biliares. Al ácido cólico, por acción bacteriana, y también al que no es oxicólico, se les puede eliminar el hidroxilo del carbono 7 y el ácido biliar secundario que se genera es el ácido desoxicólico en el caso del ácido cólico y el ácido litocólico en el caso del que no desoxicólico. Entonces, el ácido cólico en el intestino por acción bacteriana se convierte en ácido desoxicólico. El ácido que no desoxicólico por acción bacteriana se convierte en ácido litocólico. Estos son secundarios, estos son primarios. Lo que hizo la bacteria fue eliminar el hidroxilo en el carbono número 7. Y para hablar de la circulación enterohepática, yo les voy a dar estos puntos y luego nos vamos a ir a la imagen, que yo creo que con la imagen va a ser suficiente para que nos quede más claro. Cuando hablamos de la circulación enterohepática, nos referimos a que las sales biliares se reabsorben en más del 95% en el ilion terminal y luego son transportadas otra vez al hígado por la sangre y son reutilizadas para generar nuevas secreciones biliares. Cuando yo les digo que la conversión en sales biliares es la única forma de la que nosotros podemos sacar el colesterol de nuestro cuerpo, debemos de saber que la proporción que sale es súper poquita. Hagan de cuenta que se van al intestino, pero recuperamos el 95% de esas y solamente el 5% se excreta. Por eso yo considero que tratar los problemas de hipercolesterolemia son complicados porque en realidad no tenemos un mecanismo en donde podamos promover que se excrete más. Simplemente está recirculando y entre más tenemos lo vamos a seguir recirculando y recirculando con muy poca probabilidad de que lo podamos eliminar a través de nuestros mecanismos de eliminación como las heces o las orinas. ¿Qué pasan en las etapas del ciclo enterohepático? Empiezan en el hígado y terminan en el hígado, por eso es un ciclo. Dice, el hígado secreta entre 15 y 30 gramos por día de sales biliares en la bilis. En el intestino, las sales biliares actúan como detergentes para poder digerir los lípidos. Y luego son reabsorbidas en el ilion mediante un cotransportador de sodio, sal biliar, y luego regresan o son transportadas al hígado por la circulación portal, unidas a la albúmina, y finalmente llegan al hígado, quien las vuelve a captar y secretar para reutilizarlas de manera cíclica. Datos clave, solo se pierden alrededor de 0.5 gramos al día en las heces y el hígado es lo único que sintetiza nuevo desde el colesterol para reponer este 0.5 gramos por día. Entonces realmente lo que hacemos de sales biliares es súper poquito. Y aquí está la imagen, vamos a empezar. En el hígado, vamos a empezar con las primarias y ahorita hacemos el recorrido de las secundarias. En el hígado el colesterol se convierte a ácidos biliares primarios. ¿Cuánto? Pues alrededor de 0.5 gramos por día. ¿Cuáles eran los ácidos biliares primarios? El ácido cólico y el ácido que no desoxicólico. Posteriormente ahí en el hígado se conjugan, ya sea con la glicina o con la taurina, y forman las que se llaman sales biliares primarias, que pueden ser glicocólico, taurocólico o glicoquenodesoxicólico o tauroquenodesoxicólico. Esas sales biliares primarias viajan hacia el intestino, en donde van a cumplir su función, acá están arriba, las sales biliares primarias, van a cumplir su función de emulsificar los lípidos de la dieta para que puedan ser digeridos por las enzimas y demás, ¿no? Ya estando aquí, cuando pasan al colon, que ya cumplieron su función de emulsificadoras, las bacterias las desconjugan, les quitan la glicina y la taurina
y los convierte nuevamente en ácidos biliares primarios, en el ácido cólico y en el ácido queno-desoxicólico. Luego, las mismas bacterias les quitan el hidroxilo del carbono 7 aquí y los convierten en los que nosotros conocemos como ácidos biliares secundarios. Del ácido cólico se genera el ácido desoxicólico, que ese es el secundario, y del ácido queno-desoxicólico se genera el ácido litocólico, que ese es el secundario, ¿ok? Si se fijan, tanto las sales biliares primarias, como la glicina y la taurina, como los ácidos biliares primarios y como los ácidos biliares secundarios pueden regresar, el 95% de todo eso regresa nuevamente al hígado y luego, si regresan como ácidos biliares secundarios, que sería el caso de esta flechita de aquí, vamos a seguir esta de acá, si regresan como ácidos biliares secundarios, en el hígado se pueden conjugar con glicina y con taurina para formar sales biliares secundarias, que serían el ácido desoxicólico y litocólico conjugados con glicina y con taurina. Y esas sales biliares secundarias pues pueden volver a iniciar el recorrido. La glicina y la taurina pues recirculan para volver acá en el hígado a conjugar a los secundarios o a los primarios. Y si se vienen en forma de primarios, pues el recorrido es hasta acá arriba, hasta aquí, para volver a conjugarse y para volver a estar acá. Cuando las sales biliares secundarias llegan aquí al intestino, miren, aquí están en el intestino, las bacterias les pueden quitar la glicina y la taurina y convertirlas en ácidos biliares secundarios que también pues recirculan, al igual que si las bacterias no tuvieron suficiente tiempo o no eliminaron aquí la glicina y la taurina, también directamente las sales biliares secundarias pueden recircular hacia acá. Esto es lo que nosotros conocemos como circulación enterohepática de las sales biliares. 95% de esto recircula para acá y excretamos en las heces sales y ácidos biliares primarios y secundarios en alrededor del 0.5 gramos por día, que son los que tenemos que hacer de nuevo cada día. ¿Dudas? Muy bien. Sí. Los ácidos biliares secundarios ya no vuelven a tener el hidroxilio. ¿En el 7? No, ya no. Ya acá en el hígado no se reconvierten, entran acá y se conjugan, al igual que de acá y se conjugan. Cuando nosotros tenemos deficiencia de sales biliares, a eso se llama colelitiasis o cálculos biliares, lo que ocurre es que el colesterol en la bilis, que necesita estar solubilizado por las sales biliares y por los fosfolípidos, por ejemplo la fosfatidilcolina, no se puede solubilizar. Y entonces, cuando no tenemos esas sales para solubilizarlo, el colesterol puede precipitar y formar los que nosotros conocemos como cálculos de colesterol o cálculos biliares. Aquí están algunas imágenes de una vesícula biliar que tiene estos cálculos biliares de colesterol. ¿Y cuáles son las causas principales? Pues pueden ser que se disminuya las sales biliares en la bilis o que aumente en exceso el colesterol biliar, por ejemplo, inducido por algunos fármacos con fibratos como el gemfibrosilo. Y estos cálculos de colesterol representan en el más del 85% de esta colelitiasis la causa de esta enfermedad. Y también existen cálculos por bilirrubina o mixtos, pero en un 85% de estos cálculos que ustedes, yo creo, han escuchado que alguien tiene cálculos biliares, pues es por colesterol. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscópica o la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Y en pacientes que no son operables por alguna razón, se puede usar el ácido queno-desoxicólico oral, pues que es una sal biliar que va a ayudar a solubilizar ese colesterol, y eso pues aumenta las sales biliares y disuelve gradualmente los cálculos, aunque es un proceso que pudiera durar de meses a años en resolverse. Listo. ¿Preguntas?